Pues lo decíamos, comenzó el gobierno de Donald Trump y comenzaron las deportaciones, las movilizaciones, pues ya incluso el desconocimiento de medidas que de manera previa se habían implementado para la protección de los migrantes. Lo decíamos ayer, Donald Trump echa por tierra este proyecto de Biden que decía, bueno, al menos en las iglesias, en las escuelas, en los hospitales, no vamos a perseguir a los migrantes. Donald Trump dice, ¿cómo que no? Sí los vamos a perseguir. Y cumple su promesa de campaña, las deportaciones masivas. No podemos decirnos sorprendidos porque durante toda la campaña este fue el discurso de Donald Trump. Sin embargo, ¿qué es lo que significa en materia de derechos humanos? De ello platicamos esta mañana con Emilio Álvarez y Casas. Siempre un gusto saludarte, Emilio. ¿Cómo estás? Erika, muy buenos días. Un fuerte abrazo por tu conducto, auditorio de Altavox y allá en el querido San Luis. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarte, pero muy preocupados porque San Luis Potosí es uno de los estados altamente expulsor de migrantes. Tenemos muchos paisanos, muchos connacionales en Estados Unidos de Norteamérica que obviamente hoy están preocupados porque algunos de ellos todavía están en condición irregular, que no es lo mismo que ser delincuentes, como dice Donald Trump, que están en condición irregular y que están en riesgo. Más aún con esta amenaza de Donald Trump de desconocer incluso la ciudadanía por nacimiento. Dime una cosa, porque, a ver, Emilio, yo puedo entender que Donald Trump pueda hacer lo que le venga en gana, pero ¿qué dicen las normatividades internacionales? ¿Qué tiene que decir el resto del mundo? Mira, la verdad es que es una barbaridad lo que está pasando. Es un sucesivo de atropellos. Sí hay elementos para tener temor, miedo. Lo que pues se vive con zozobra, se piensa con zozobra en las familias de San Luis Potosí y algunos lugares, pues sí tiene elementos. Quisiera decirles que no. Lo platicamos acá. Llegaba el momento de tomar en serio las amenazas. Y mira, lo que está pasando es un fenómeno pues de legalización de violación a derechos humanos. Es una señal de regresión, es un discurso no solo populista, sino que tiene sí elementos, pues voy a emplear un término duro, neofascista. O sea, quitar el nacimiento, el derecho de nacimiento o de ciudadanía por nacimiento, pues es un extremo inaudito. Eso, por supuesto, va en contra de la Constitución de Estados Unidos. El mismo Trump ya lo advirtió, eso va a implicar litigios y problemas judiciales, pero por lo pronto es complicar la existencia de todas las familias y niños que nazcan de aquí a que eso se resuelva, y eso abre una puerta falsa para facilitar la expulsión de familias completas, porque antes eso era una dificultad. Entrar a iglesias y hospitales y escuelas para redadas, pues te hace un problema aún mayor, porque eso quiere decir que están dispuestos a ir sobre niños y jóvenes o personas en condición de riesgo por enfermedad o accidente. Y ya no se diga las iglesias. El fenómeno de legalizar la discriminación como hoy se está viviendo, pues porque la verdad de las cosas es que desde la doctrina de derechos humanos lo que se dice es no hay personas ilegales, nadie es ilegal en este mundo. Claro. Lo que puede ser ilegal es o irregular más bien, es el trámite administrativo de entrar a un país, pero de suyo no hay ilegales. Y eso es una tremenda tensión, porque las personas caminan con sus derechos. El fenómeno entonces de este arranque de gobierno, pues nos pinta una especie de nuevo tiempo, nueva era, donde se aumenta el proteccionismo, se amenaza los derechos humanos y se amenaza a los bloques económicos en términos de construcción de mercados regionales. ¿Y eso qué implica? Implica que empieza un nuevo tiempo donde en lugar del trabajo multilateral internacional se privilegia el unilateralismo. Eso es una dinámica muy peligrosa. Ahora, hay varios temas en los que me quiero detener de lo que has mencionado. Por ejemplo,
pues la reacción del resto del mundo, pero particularmente por parte de México, porque la respuesta que escuchábamos el día de ayer por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum era, los vamos a recibir y ya nos estamos preparando, pero ¿por qué permites que los deporten? Es decir, esta tendría que ser la política internacional en materia de migración cuando te están amenazando con regresarte, pues no solo a los tuyos, sino que también pues están regresándote a los de otras nacionalidades y te estás viendo, porque ayer el gobierno mexicano también lo reconocía, Emilio, pues que iba a tener que repatriar a todos los que le deporten de Estados Unidos y buscar la manera, a ver, pues si son haitianos, a ver cómo los hacemos llegar a su lugar de origen y a ver si quieren, porque a ver, ellos están luchando por quedarse en Estados Unidos, en fin. México está jugando el papel que tiene que jugar, está haciendo lo que tiene que hacer, Emilio. Honestamente, yo creo que el gobierno se preparó mal. Tendría que haber empezado conversaciones previamente, porque aceptar sin ton ni son a ciudadanos de otro país, pues eso no corresponde. Y en su caso tendría que haber ya convocado al secretario de Naciones Unidas, organismos internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja o el ACNUR, que es el área de refugiados de la ONU, para poder atender esta crisis que de suyo ya estaba instalada. Sentó el gobierno anterior un precedente peligroso porque aceptó que Biden demandara 360,000 personas de Cuba, Venezuela, Haití u otras nacionalidades para esperar su trámite en México. Sentó un segundo precedente muy grave de López Obrador cuando aceptó que Trump le pidiera que detuviera a los migrantes y se hiciera echar a andar el programa Quédate en México, que era más o menos la versión republicana de lo que vamos a tener. Biden echó a andar un programa, una aplicación que se llama CBP One, donde desde el territorio mexicano solicitabas una cita para solicitar refugio en Estados Unidos. Eso ha sido ya suspendido con la zozobra que implica. Pero el factor común es que indebidamente México aceptó una posición que se llama tercer país seguro. No sé qué tan seguro, pero tercer país, donde extranjeros o personas de otros países esperaban acá. Sí puede uno decir por condiciones, situaciones humanitarias, recibir y atender, pero eso hubiera significado que Estados Unidos se hiciera responsable de las condiciones de sanidad, de alimentación, de protección, que la comunidad internacional pudiera trabajar y que el gobierno pudiera convocar, por ejemplo, a los actores de sociedad civil, que es quien tiene la mayor capacidad desplegada en México de albergues y de espacios de protección a la sociedad civil, o que hubiera dejado de estar polarizando. Ahora nos llaman a la unidad, pues sí, pero te has pasado 6 años polarizando, atacando a los que no piensan como tú, o persiguiendo a los defensores de migrantes. Es decir, ahora tenemos una situación particularmente débil por lo que se ha venido haciendo, Erika. Y en esta crisis que ya se sabía que iba a venir, como bien dices, Trump lo estuvo amenazando y diciendo durante meses, pues ya tendría que haber estado tomado, se habían tenido que tomar decisiones. ¿Qué hizo el gobierno mexicano? Pues increíblemente, para el presupuesto del 2025, la mayoría electoral de Morena, no sé si por instrucciones de la presidencia o de Hacienda o de quién, le bajaron el presupuesto al Instituto Nacional de Migración y a la Comar cuando sabían que tienen este problema enfrente. Es decir, ¿en qué están pensando? Pues sí es un dilema de una extraordinaria proporción, Erika. Ahora, dime una cosa, ¿qué le está apostando Donald Trump? ¿Qué está buscando? Porque, a ver, ayer el fiscal de California lo decía muy bien cuando lo amagaba y le decía, nos vemos en la corte, y le decía, este país se construyó basado en la migración. Y no creo que Donald Trump desconozca el tamaño, si queremos verlo en términos económicos, de la mano de obra, si queremos verlo en términos democráticos, de los votos que le sumó la migración a Donald Trump. ¿Por qué va en contra de ella? ¿Qué es lo que está buscando realmente? Porque una cosa es que lo utilizara como discurso político para ganar votos y simpatías, y otra que hoy lo esté llevando a la práctica. Emilio, ¿qué está buscando Donald Trump? Mira, sí hay una lógica populista de hablarle una base. Vamos a ver hasta dónde llega el discurso y la narrativa. Las primeras acciones y el equipo nombrado son muy radicales. La titularidad en el secretario State Department, el Departamento de Estado, o el Char de la Frontera Sur,
o lo que vemos como la Secretaría de Homeland Security o los asesores, son esencialmente actores muy radicales en contra de la migración, en contra de México. Sí tenemos un problema que va a ser algo más de inmediato, sí. No solo va a ser un problema de migración, que ahorita es, por supuesto, lo más urgente por todo el dolor y la zozobra que eso provoca en términos de legalizar, violar derechos humanos. También será en materia de seguridad y también será en materia de comercio. Me parece que hay una especie de reinstauración de un Estados Unidos de hegemonía blanca y que quieren regresar a ese control. Si tú te fijas, la foto de la toma de posesión prácticamente es el mundo blanco en Estados Unidos y choca brutalmente con la composición de Estados Unidos de hoy, ¿no? Sí, La claro. diversidad de Estados Unidos es tremenda polarización, y me parece entonces que había grupos muy conservadores de Estados Unidos que decían, give me my country back, regrésenme a mi país. Entonces pareciera como el péndulo, la reacción en contra, política y cultural, de quienes se han sentido desplazados y amenazados por la constitución de un país mucho más diverso y más plural. Estas medidas que han anunciado, estos recursos legales, jurídicos por parte de fiscales como el de California, que dice que además lo acompañan por lo menos otros cinco fiscales de diferentes entidades en Estados Unidos de Norteamérica, ¿podrán revertir? ¿Serán suficientes para revertir las decisiones y las acciones que pretende imponer Donald Trump, medidas antimigrantes? Yo creo sí. En Estados Unidos hay un sistema de pesos y contrapesos importantes. En términos de las acciones y las instituciones que tienen los gobiernos estatales, que tienen las ciudades y los congresos locales. Sí hay una dificultad al tener Trump mayoría en el Congreso, en el Senado y en la Cámara de Representantes. Eso es un problema, porque pueden hacer todo un marco legal. Pero los contrapesos legales, políticos, económicos y sociales en Estados Unidos son fuertes. Hay hechos de realidad innegables. El incendio de Los Ángeles, por ejemplo, que es una devastación de la mayor magnitud que ha existido en la costa oeste. Pues va a requerir mano de obra. No veo que vayan a cerrar las puertas para la reconstrucción de Los Ángeles. No veo que vayan a cerrar las puertas para continuar la pizca. No veo que vayan a cerrar la puerta para seguir produciendo alimentos. ¿Qué es lo que veo entonces? Pues el favorecer los mercados laborales y legales con mayor explotación y engaño, porque es esta condición de doble hipocresía, ¿no? Es decir, descalifico a los migrantes, pero los exploto. Hablo de derechos, pero no les doy nada y les cobro impuestos, ¿verdad? Justo quiero ir a esta parte, Emilio. ¿Qué tanto realmente los quiere deportar o qué tanto los quiere regresar a aquella época de persecuciones en contra de los migrantes que los llevaban pues a renunciar a todos sus derechos, en donde pues no podían buscar atención médica, en donde no podían llevar a sus hijos a las escuelas, en donde no podían solicitar ninguna asistencia social por parte del gobierno de Estados Unidos porque tenían miedo de ser encontrados y de ser deportados? No podían mandar de manera permanente y constante, como lo han hecho en los últimos años, las remesas porque tenían miedo de que en algún momento los rastrearan o los que los pudieran detectar a través de ellas. ¿Qué tanto es realmente eso lo que está buscando Donald Trump? Mira, sí quiere regresar como al Estados Unidos de los años 40, ¿no? Es la superpotencia económica, la superpotencia militar, la superpotencia política, y a partir de esa supremacía pues tener condiciones de privilegio y de ventaja. Plantea no solo absurdos con respecto a México, sino con respecto a Panamá, con Groenlandia, y ve a la Unión Europea como medio de segunda y perdidos, que son sus grandes aliados. Ve cercano a Putin. Es decir, pareciera que este personaje está en la constitución otra vez de las nuevas superpotencias y de la hegemonía que eso implica. Eso, pues por supuesto, nos regresa a los proteccionismos, porque si Trump pone aranceles, pues los demás le van a contestar igual.
Claro. Uno dice, ¿para qué tenemos un tratado de libre comercio si este personaje hace lo que quiere? Pues es que lo que quiere es reventar ese modelo y quiere decirle a su público, fíjate que estamos tan mal pues por que hay una globalización económica, pero la verdad de las cosas es que en esa globalización quien sacó las grandes ventajas son las grandes potencias, las grandes empresas de esos países. Pues me parece que hay una simplificación de las historias, porque eso es básico en las narrativas populistas, simplificar las historias y tener siempre malos. Infelizmente, en esa historia populista de Trump, México y las y los mexicanos somos parte de sus malos, pues, ¿no? Y eso Sí. va a ser muy difícil en todo este tiempo. Y además somos parte de sus problemas. Ahora, él quiere presionar que se adelante la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que está para el 2026, lo quiere traer al 2025. ¿Esto es factible, Emilio? ¿Estamos ante ese riesgo? Sí estamos ante ese riesgo y yo creo que a eso obedece el querer subir los aranceles al 25% de los productos de México y Canadá. No creo que sean aranceles generalizados, serán ciertos productos, y es como para forzar la negociación. Este hombre es un negociador nato, rudo, duro, ¿no? Y me parece que está emplazando a la renegociación. ¿Para qué? Pues para tratar de obtener más ventajas. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá es la segunda versión del TLC, más proteccionista a favor de Estados Unidos. Ahora quiere ser un TLC 3.0 aún más proteccionista. Con o sin tratado, pues por supuesto que va a seguir existiendo comercio entre México y Estados Unidos. ¿Hay mecanismos para eso? Sí. Pero que va a ser una ruptura y que va a ser un reacomodo muy fuerte, pues sí, que sí lo va a hacer. Híjole, la situación y el riesgo, la amenaza es tremenda, Emilio. Hay que estar pendientes de qué es lo que va a suceder y como tú lo decías, pues hoy el gobierno mexicano parece haberse preparado mal, parece haber apostado un milagro y veremos cómo tiene que reaccionar en estos momentos. Finalmente, no te puedo dejar ir sin preguntarte, Milenio está publicando que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Senado de la República autorización para el ingreso a México de elementos militares del Comando de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos con armamento y municiones. Se dice que sería para realizar actividades de capacitación y adiestramiento de personal de la Secretaría de Marina del 17 de febrero al 28 de marzo del 2025. Sin embargo, la presidenta había dicho que ella no estaba de acuerdo con este tipo de colaboraciones con Estados Unidos. Es más, se habían indignado mucho tanto Andrés Manuel López Obrador con Claudia Sheinbaum con esta posibilidad de colaboración, estrategias en materia de seguridad. Hubo el reclamo sobre si se habían secuestrado o no al Mayo Zambada y a raíz del arribo de Donald Trump, pues la presidenta mantenía este discurso de nosotros vamos a ser autónomos, no vamos a permitir el ingreso. ¿Qué representa esto? Que además no es una novedad porque varias ocasiones se han brindado esta clase de capacitaciones, pero en estos momentos y ante este discurso político del gobierno mexicano, ¿qué representa, Emilio? Me parece una torpeza, por decirlo menos en este momento. En el Senado tuvimos esa discusión, yo voté en contra en varias ocasiones, porque me parecía que lo que tenía que hacerse es mandar a instructores mexicanos a Estados Unidos, a España, a Inglaterra, a donde se considere, y regresar con esos personal capacitado y Claro. difundir esta capacitación. No Permitir niego. los ingresos. No niego, pues sí, y menos en este momento. O sea, estamos teniendo una discusión de la magnitud que tenemos y siguen estos con business as usual, ¿no? O sea, como si no pasara nada. Me parece, por decirte, lo menos impertinente. Yo sí creo que es un mensaje especial. No, señores. Si ustedes se siguen con este gobierno, con estas declaraciones en contra del país así, pues no está bien. Que necesitamos cooperación en seguridad toda, ¿eh? Yo claro que quiero que se coopere o con Estados Unidos o con la Policía Internacional o con quien tú quieras para darle, romperle su calabaza a los delincuentes, a los narcos. Claro que lo quiero. Yo claro que quiero que controlen a quien está atacando a las familias mexicanas y extorsiona y roba y desaparece. Claro que lo quiero. No quiero que eso signifique menoscabar la soberanía en México. Pero si a mí me dices, oye Emilio, nos organizamos con otros gobiernos y con Naciones Unidas y con Interpol para controlar a los narcos, yo te digo, claro que sí. Y yo creo que muchas familias mexicanas vemos que el gobierno mexicano ha dejado pasar cantidad de cosas y hoy estamos con unos monstruos crecidos
que controlan territorio y extorsión. Pero en este momento, así de buenas a primeras, cuando tenemos la narrativa de Trump de que todos los mexicanos somos criminales, dejar pasar oficiales de Estados Unidos con armamento y equipo, por lo menos impertinente. Emilio, pues te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y revisar estos temas. Vamos a estar pendientes de lo que suceda y de lo que decide el legislativo, porque a final de cuentas una cosa es lo que solicita la presidenta y otra la que autorice el Senado de la República. Te agradezco mucho, Emilio. Absolutamente, no. Muchas gracias. Y ojo, no puede ser este llamado de la unidad nacional una nueva persecución de traidores a la patria de los que no piensan como el gobierno. Ojo, sí, claro. Con eso, Erika. Gracias, Emilio. Muy buenos días. Muy buenos días. Un abrazo.